Muy buenas y bienvenidos al resumen de la etapa 13 de la Vuelta a España 2022. Hoy teníamos una etapa en teoría para los hombres rápidos, para los sprinters. Sí que es verdad que terminaba en un pequeño repecho que ahora comentaremos después de la etapa de ayer, en la que vimos que muchos corredores sufrían en ese último puerto, y también hombres de la general que tendrían que guardar en el día de hoy las máximas fuerzas posibles para este fin de semana que viene, porque es un fin de semana muy duro, subiendo a Sierra Nevada en la etapa 15. Después de la victoria de ayer de Richard Carapaz, que le hizo muchísima ilusión tras saber que no podría estar con los mejores en esa clasificación general, ha conseguido llevarse la victoria de la etapa de ayer, donde se le vio que era el más fuerte de la escapada y supo aprovecharlo muy bien. Kelderman se quedó a bastante poco de conseguir la victoria, lo vimos ahí como le felicitaba tímidamente, ya que tampoco estaría del todo contento porque su equipo había trabajado bastante en la fuga para él. Y claro, y se cayó Renko Evenepoel, que no sabíamos si le podría afectar en la etapa de ese mismo día, pero pareció que no, y siguió con las mismas piernas que tenía hace unos días, donde rebasaba a todos. Y aquí se ven las imágenes donde le explicaba cómo se había caído Enric Mas. Y tras la noticia del día, Juan Ayuso había dado positivo, pero le dejaban continuar en carrera porque tenía una baja viral bastante baja, y si eso es cierto, las normas dicen que podrá continuar, y salía hoy en el día de hoy. Nada más darse el banderazo, iban estos tres hombres bastante rápidos, que eran John Bow, Okamika y Vandenberg, que ya se consiguió ese maillot de puntos azules de la montaña en el pelotón. Daban por buena la fuga del día, pero siempre los tenían bien controlados para que no hubiera ningún tipo de sorpresa en la etapa de hoy. Estos tres hombres que se daban buenos relevos no escaseaban ninguno, sabiendo que podrían tener una mínima, muy pequeña oportunidad. Los hombres de la clasificación general intentando guardar lo máximo. Aquí veíamos a Richard Carapaz a cola de pelotón después de la victoria de ayer. Veíamos cómo se enfocaban a los favoritos, y en el pelotón ya eran algunos los equipos de los sprinters quienes querían controlar en la escapada. Veíamos a Juan Ayuso, el hombre del día sin ningún tipo de duda, y a Renko Evenepoel, el líder de la clasificación general. Nos estaban enfocando a los favoritos porque tampoco había nada más interesante en la etapa que estos tres hombres que se estaban rodando completamente en solitario, ellos tres solos, sin ningún tipo de aliciente o obstáculo que se les pusiera en el camino. Veíamos cómo pasaban por esa zona de habituallamientos los hombres del pelotón, que eran los siguientes en pasar. Muy importante la hidratación, sobre todo en estos días en los que hace muchísimo calor por esta zona de Andalucía. Veíamos como Guernalec se había caído y poco después nos anunciaban que se había abandonado la caída. No la habíamos visto en ningún tipo de momento, pero debería haber sido bastante grave. La fuga cuando pasaban por ese avituallamiento, cogían casi 3 minutos y medio aproximadamente, y en el pelotón, aparte de 50 kilómetros a la vez que subía, rápidamente se intentó bajar esa diferencia otra vez al minuto y medio, y ya los volvían a tener bastante controlados, aunque se llegó a tener una pequeña posibilidad de victoria entre estos tres hombres que seguían dándose relevos bastante fuertes y que querían estar siempre en cabeza de carrera. Veíamos como iban a llegar al sprint intermedio, aunque el Trek lo estuviera intentando. Había un pinchazo de Gino Mader que podría volver a entrar al pelotón sin ninguna dificultad. Estos tres hombres que seguían tirando hacia adelante, cuando por detrás, sobre todo el Trek, era quienes tenían mayor ilusión por dar caza a la fuga del día. Se les veía que querían en los puntos al sprint, pero iban a pasar estos tres hombres por delante, y poco después de ese sprint en el que en el pelotón los conseguía Mads Pedersen sin nadie que se disputaran los puntos, volvían a coger una pequeña distancia todos los hombres de la general queriendo estar bien colocados, y eso hacía que la velocidad aumentara y daban caza a la fuga a falta de 10 kilómetros aproximadamente. El Jumbo cogía las cabezas de carrera y veíamos cómo estaban muy bien colocados todos los favoritos que querían entrar cuanto antes en esa zona de protección de los últimos 3 kilómetros, que como ya sabéis, cuando se entra en esa zona de protección, si tienes alguna caída o pinchazo o avería mecánica, no te quitan el tiempo en la general. El Movistar parecía que también querían luchar la etapa, pero era el Jumbo-Visma quienes aceleraban el ritmo, y veíamos cómo entraban en esa curva que empezaba siempre a picar un poco para arriba. Ackerman, que se veía un poco solo ahí, que parecía que podría ser uno de los favoritos a rueda de Mads Pedersen, pero una vez era él solo quien se veía en cabeza, decidió arrancar a falta de 500 metros desde muy lejos. Mads Pedersen le cogía muy bien la rueda por detrás, lo intentaban los hombres al sprint, pero no podían
podían con Mads Pedersen, que había cogido ya una pequeña distancia y le era suficiente para batir a Bryan Coquard, que había intentado reaccionar desde detrás, y era la primera victoria de este hombre que tras tantos intentos y tantos segundos puestos consigue su primera victoria en esta Vuelta a España, que le hará bastante ilusión ya que también consagrará un poco ese maillot verde. Mads Pedersen, que hoy ha ganado por delante de Bryan Coquard, Pascal Ackermann, Fred Ruach, Van Poppel, el hombre del Bora, que será el lanzador de Sam Bennett, Quentin Pacher sexto, Ezquerra séptimo y Van Gils octavo. En la clasificación general no ha habido ningún cambio, os la dejo por si le queréis echar un vistazo. En la clasificación por puntos tampoco ha habido muchos cambios. Mads Pedersen aumenta bastante su ventaja sobre Marc Soler, que no es ningún tipo de competidor para él, porque en cualquier fuga que se meta va a conseguir algunos puntos y le será ya más que suficiente. En la clasificación de los jóvenes tampoco hay cambios, también os la dejo por aquí por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo con Remco Evenepoel a la cabeza. Jaivin, tampoco ha habido cambios en esta clasificación, en la que la lidera el australiano, por delante su compañero Robert Stannard y Marc Soler del UAE. Un UAE que está por delante en la clasificación por equipos, por delante de Ineos y el Education First. El hombre de la competitividad del día de hoy ha sido para Joan Bou, el corredor del Euskaltel, que se ha metido en la fuga. Y si os ha gustado el resumen, compartir, darle like y suscribiros. Os recomiendo que activéis la campanita para que no os perdáis ningún segundo del vídeo, porque lo suelen borrar por los derechos de autor. Pasado mañana con la etapa 15, que va a ser una etapa y mañana con el resumen de otra etapa para los hombres de la general o para la fuga, si se crea un grupo grande y consiguen llegar abriendo hueco con el pelotón. Adiós.